Bienvenidos a Vida para Todos, desde San Isidro del General, Costa Rica. Abre tu corazón a las maravillosas verdades que hay en la Biblia, que la exposición de su palabra te otorgue luz y vida. Ahora disfruta, aplica y comparte esta reflexión con tus familiares y amigos. Con ustedes, el pastor Federico Núñez. Hola, muy buenas tardes, queridos amigos, que el Señor les bendiga. Muy bienvenidos a todos, a Vida para Todos, desde San Isidro del General, Costa Rica. Federico y Flor Núñez compartiendo con ustedes una palabra de Dios como todos los días. Recuerden, el teléfono en pantalla es para las peticiones de oración y para los testimonios, ¿sí? Petición de oración, estamos orando por todas las personas que nos llaman, que nos escriben sobre diferentes situaciones que están viviendo y estamos apoyando a esas personas en oración. También para que nos cuente su testimonio de lo que Dios está haciendo. Damos gracias, Señor, por esas vidas a las cuales Dios está tocando y sanando y también salvando. También el teléfono es para aquellas personas que colaboran con nuestro ministerio. Agradecemos al Señor por cada una de sus vidas que son generosas. Gracias al Señor por esas vidas. Muy bien. Estamos llegando a los 200 programas. Estamos ya en proceso de cambio, como ustedes habrán notado. Un pequeño cambio tenemos hoy. Luego vamos a tener más. El 13 de octubre, en poquitos días, en apenas pocos días, vamos a tener la celebración del aniversario de nuestra llegada aquí a Costa Rica. 13 de octubre va a ser un año y queremos celebrarlo a lo grande. Muy bien, y el 14 de octubre aún tenemos una celebración mayor. El 14 de octubre tenemos la celebración de nuestras 200 emisiones de Vida para Todos desde que ha comenzado hasta este momento. Amén. 200 emisiones, bien. Así que esperamos celebrarlo con usted. ¿Cómo lo puede celebrar usted con usted? Usted con nosotros con usted. Bueno, suscríbase a nuestro canal de YouTube, Vida para Todos, Federico Núñez Pastor. Allí usted se puede suscribir, toque la campanita y suscríbase para celebrar juntos el 14 de octubre las 200 emisiones de Vida para Todos desde San Isidro del General, Costa Rica. Así que esperamos Vida para Todos, Federico Núñez Pastor. No lo olvide, suscríbase allí en nuestro canal. Queremos saludar hoy a algunos amigos, tenemos varios. Hoy queremos saludar a Jessica Calderón, allí en Chile, a Gregorio Bayay, allí en Paraguay. Un saludo para él y para su esposa, un saludo grande. Para el pastor Silvano Cáceres en Tandil, que lo operaron, así que una pronta recuperación, Silvano, que Dios te bendiga. Para Samuel Rodríguez, que nos comunicó también que su hija está con problemas de salud, y para su papá, que también está con COVID, así que estaremos orando por ello. Muy bien, saludamos también aquí a Federico Núñez, que no soy yo, sino es otro, Carlos Raúl Olmedo, allí en Tandil, Marco Daniel Peroso en San José, Faba Lau, allí en San Juan, Miguel Andrés, Alfredo Marciano Silva, sí, Livia Amatruda, David Emanuel Florencia, Brandon Acuña, Patricia Naranjo Schenkel, un abrazo para él y para Norbert, para ella y para Norbert, Marita Cabrera, Vale Zaragoza, Carmen Ferreira, Bernardo Flores, Dora Mosú Castillo y Eladio, y Omar Torres y Silvia Báez. Una larga lista de amigos tenemos hoy para saludar. Muchísimas gracias por acompañarnos, por ver los videos, por sumarnos alguna palabra de aliento también. Muchas gracias por eso. Muy bien. Hoy quiero comenzar en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 29, y el tema de hoy es el testimonio. Dice la palabra, capítulo 1 de Juan, verso 29 a 34, al día siguiente, Juan vio que Jesús se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije, después de mí, viene un hombre que es superior a mí porque existía antes que yo. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Juan declaró, vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu Santo desciende y permanece es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Al cierre de este pasaje, Juan da testimonio acerca de Jesús. Él da testimonio acerca de Jesús y dice, yo lo he visto, ¿sí? Yo lo he visto. Es decir, que de primera mano él está testificando, por eso el tema es el testimonio, él está testificando y dice, yo testifico, porque yo lo he comprobado, que a quien está señalando él en los versos anteriores, es el Hijo de Dios. Ahora,
Todos nosotros contamos testimonios, es algo que permanentemente estamos haciendo, contando testimonios. ¿Qué es un testimonio? Es una declaración que hace una persona para demostrar o asegurar la veracidad de un hecho, ¿sí? O de haber sido testigo de algo o de alguien, ¿no? Sirve para confirmar, el testimonio sirve para confirmar la verdad o la existencia de una persona o una cosa. Ahora, compartir el testimonio cristiano es algo que debemos hacerlo con frecuencia, es algo que debemos hacerlo permanentemente, diría, ¿no? Es una manera de compartir la fe y testificar de la obra transformadora que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por ejemplo, un testimonio corto sería: estaba deprimido y con pensamiento suicida, no tenía esperanza y no sabía dónde ir. Entonces una amiga me invitó a conocer a Jesús en su iglesia. Me conecté con ella y realmente me sentí bienvenido, ¿no? Ahora ya no estoy deprimido, ahora ya no estoy angustiado, ya no estoy desemperanzado. Y tengo un grupo de amigos y he encontrado la verdad en Dios, ¿no? Ahora, yo creo que todo este tipo de testimonio lo podemos contar todo, porque de alguna manera todos tenemos algo para contar. Si Dios te ha redimido, si Dios te ha transformado, si ha hecho un milagro de la gracia de tu vida, uno debe celebrarlo sin importar nada. De hecho, creo que eso es muy bueno poder compartir. Pero al compartir el testimonio, no debemos olvidar lo siguiente. No debemos olvidar quién hizo posible tu transformación. Quién es el que generó tu transformación, el que cambió tu vida, el que te dio la esperanza, el que te sacó de aquel estado calamitoso en el que estaba y realmente tiene el poder para hacerlo, porque nadie pudo hacerlo, ni tú mismo pudiste hacerlo por tu cuenta, pero Él lo hizo. Tenemos que tener en cuenta quién lo hizo. Y el que lo ha hecho es nada más y nada menos que el Hijo de Dios. De Él es el que da testimonio Juan cuando Él dice: yo aquí, dice, yo lo he visto y por eso testifico. No solamente lo ha visto, sino que realmente Jesús había influenciado grandemente en su vida. Amén. Ahora, lo primero que tenemos que testificar, lo primero que testifica Juan es el destino de Jesús. Cuando lo ve, cuando Juan testifica, lo primero que testifica es el destino de Jesús. Verso 29 dice: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué preciosa expresión. Aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando testificamos, ¿sí?, no solo debemos contar la transformación que por la gracia y el poder del Espíritu Santo Dios ha hecho en nuestra vida, sino que también debemos contar, ¿sí?, también debemos incluir en nuestro testimonio quién fue el que lo hizo. Eso es lo que está diciendo Juan acá. ¿Quién fue el que transformó, no? Fíjense que Juan no lo presenta a Jesús como un ejemplo moral, ni como un gran maestro de santidad y de amor. Dice: he aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios. Utilizó el Cordero como un símbolo, ¿sí?, del sacrificio general que se venía haciendo en el Antiguo Testamento, ¿no? El sacrificio animal que estaba representando ya, estaba emulando de alguna manera a Jesús, que luego sería sacrificado, como Juan lo está diciendo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, Él vino con un propósito específico, Él vino para morir. Lo que está diciendo Juan es: este hombre que yo presento aquí, este hombre es el Cordero que Dios envía, no es el Cordero que traen los hombres, no es el Cordero, el mejor Cordero de la manada, sino que este es el Cordero del cielo, el que envió el Padre, el Cordero de Dios. Y va a ser algo transformador en la vida de aquellos que crean en Él, ¿no? Va a ser algo transformador, va a quitar el pecado de los corazones de los hombres. Recuerden ustedes que el Cordero está simbolizado a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Hubo un animal que fue sacrificado, que no se dice específicamente qué, pero que fue sacrificado allí en el Edén para justificar el pecado de Adán y Eva. Ya hubo allí un sacrificio animal. También hubo un animal allí que Dios proveyó a Abraham cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac. El cordero era uno de los animales que se sacrificaba dentro del rito levítico, ¿sí? Y cada uno de estos corderos fue cumpliendo su rol a lo largo de la historia. Pero Juan ahora dice: yo quiero presentarles hoy a alguien que es el Cordero de Dios que quita el pecado. Creo que no debemos olvidar, más allá de lo que Dios hizo en nuestra vida, contar acerca de cómo éramos, cómo fue nuestro encuentro con el Cordero y cómo es vivir hoy con el Cordero. No debemos olvidar
que el Cordero de Dios quitó los pecados de nuestra vida. Fue Él el que lo hizo, ¿no? Así que cuando testificamos, tenemos que poner allí a la persona de Jesús, al Hijo de Dios, al Cordero que quita el pecado en primer lugar, ¿no? Yo creo que, fíjense que dice el pecado, no dice los pecados, sino habla del pecado, porque la culpa de cada uno de los seres humanos fue puesta, eso lo dice Isaías, ¿no? Él cargó sobre sus hombros el pecado de todos los hombres, es decir, el pecado de cada uno fue cargado sobre él para luego llevarlo a la cruz. El sacrificio del Cordero de Dios, esa capacidad que tiene, porque es el Hijo de Dios, que vino para perdonar. Por eso dice, Él tiene la capacidad. Presento aquí al Cordero, que no quita el pecado momentáneamente, que no quita el pecado provisoriamente. Le presento al Cordero que quita el pecado para siempre, el Cordero de Dios que quita el pecado de toda la humanidad, es decir, de todo aquel que se arrepiente y de todo aquel que cree. Y es suficientemente grande para poder hacerse cargo de prácticamente toda la humanidad y de todos los hombres. En segundo lugar, Él testifica de su preexistencia, Dice el verso 30, después de mí viene un hombre que es superior a mí porque existía antes que yo. Es decir, está hablando de Jesús, dice, Él ya estaba antes que yo. Y fíjense que no está hablando del nacimiento físico, porque Juan el Bautista nació antes que Jesús, unos meses antes que Jesús, ¿no? Pero está hablando del momento aquel, del Creador, ya Jesús existía, dice, ¿no? Dice, viene un hombre que es superior, primero que es superior, y dice, y además existía antes que yo. Qué interesante, qué bárbaro, ¿no? Qué afirmación. Qué bueno es saber que Dios no es alguien que apareció allí por 1500 o por el año 400 o por el año 1900, sino que Jesús existió desde antes de la fundación del mundo. Darnos cuenta de eso, dar testimonio de que no solamente transformó nuestra vida el Cordero de Dios que quitó mi pecado, sino que ese Cordero de Dios que quitó mi pecado, además de hacer ese sacrificio, además, Él existió siempre. A diferencia de todos los otros que se hacen llamar dioses. Él existió siempre, Él es preexistente. Qué interesante. Es un hombre, dice, ¿no? Es un hombre. O sea, está identificado con la humanidad, pero Él existió desde siempre. Él siempre estuvo allí. Él ha estado siempre, ¿no? Qué bueno es saber que no tienes un Dios que nació allí por el año 30, ni tienes un Dios que nació allí antes de Cristo, sino que Cristo ya era antes de Él mismo. Era antes de Él mismo, porque Él era Dios en el principio. En el principio Él ya era Dios. Pero vino y se hizo hombre, y ahora dice, el que se hizo hombre, que existía antes que yo, se hizo hombre y ahora está aquí, se los presento. Qué tremendo testimonio. Qué impresionante testimonio. En tercer lugar, Él testifica del ungimiento del Cordero preexistente. Y dice, vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre Él. Vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y, dice, permanecer sobre Él. Qué certera que es la descripción de Juan. Recuerden que Juan pidió ser bautizado. Él dice, no, yo no te puedo bautizar a ti. Tú eres el Cordero de Dios inmolado que quita el pecado del mundo. Tú eres el preexistente y tú eres el Dios. ¿Cómo yo voy a bautizarte a ti? Y Jesús le dice, no, tú tienes que bautizarme para que cumplamos lo que está escrito, para que cumplamos toda justicia, para que cumplamos las promesas que el Padre había dicho, ¿no? Así que Él se bautiza como cualquier otro hombre. Pero Juan dio testimonio, porque este testimonio de Juan, no ocurre antes del bautismo. Este testimonio ocurre posterior al bautismo. Posiblemente unas semanas posteriores, o unos cuantos días después, o 40 días después, o tal vez fue después de la tentación de Jesús en el desierto, cuando Juan da este testimonio tan elocuente, ¿no? Tan elocuente, tan precioso. Él dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero preexistente, que tiene la capacidad de perdonar, que se hizo hombre, que era antes, pero se hizo hombre y vino aquí. Ahora dice, yo vi, dice Juan, vi al Espíritu Santo descender y permanecer sobre él. A diferencia de los profetas del Antiguo Testamento, que el Espíritu estaba nada más que algunos instantes en los momentos que han usado sobre los profetas, dice ahora permanece en él, el Espíritu permanece en él. Esto habla del ungimiento poderoso del Señor Jesús para cumplir su ministerio.
Qué tremendo testimonio, qué bueno que es poder contar testimonio. Es bueno que cuentes tu testimonio, pero no olvides incluir en tu testimonio a Jesús. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Hijo de Dios preexistente, que se hizo hombre, pero que existió antes de la fundación del mundo mismo, porque Él es Dios. Y en tercer lugar, Él es el Hijo de Dios también, el poderoso, el que vino ungido con el Espíritu de Dios. No vino ungido de lo alto, fue ungido aquí. Fue ungido aquí por el poder del Espíritu Santo y permaneció el Espíritu sobre él y anduvo haciendo bien entre los hombres, ¿no? Qué tremendo otorgamiento del Espíritu Santo para alguien que estaba reservado, que Juan dice es más grande que yo. Es más grande que yo. Estaba reservado este ungimiento, pero no era para mí, era para él, para el Hijo de Dios preexistente. En cuarto lugar, Juan testifica que Él es el enviado del Padre. Verso 33 dice, aquel sobre quien veas que el Espíritu Santo desciende y permanece, ¿no? Aquel sobre quien veas que el Espíritu Santo desciende y permanece es el que bautiza con el Espíritu Santo. Él es el bautizador. ¿Se acuerdan? ¡Qué tremenda palabra! Él es el bautizador. El Evangelio de Juan hace un énfasis, ¿sí? Énfasis en el rol de Juan, no como bautizador. Se le conoce como Juan el Bautista y pareciera ser que el enfoque de su ministerio estaba en el bautizador, pero en realidad el enfoque de alguien que bautiza no es tan fuerte como el enfoque de alguien que testifica. He aquí viene. Qué importante que es el testimonio. Qué importante que es que cuente lo que Dios hizo en tu vida. Pero no olvides incluir, porque a veces un testimonio sin Cristo en el centro, un testimonio debe ser cristocéntrico. Cristo como un mensaje, ¿no? Como un mensaje, como una predicación. Cristo tiene que estar en el centro de tu testimonio. Él es el Cordero, Él es el preexistente, Él es el que vino, Él es el enviado del Padre, Él es el poderoso, el ungido, ¿no? Y ahí dice, Él es el enviado del Padre. Y cuando veas que el Espíritu Santo desciende y permanece sobre Él, Él es el que se testifica. Él es el que bautiza con el Espíritu Santo, perdón, ¿no? Le dice, cuando veas que desciende, ese es el Hijo de Dios. Cuando veas que el Espíritu desciende y el Espíritu permanezca sobre y el que bautiza, ese es el Hijo de Dios. Lo está deificando al Señor. Qué tremendo, ¿no? Está comparándolo con el Padre. Hace una comparación al llamarlo Hijo de Dios, ¿no? Lo está comparando con el Padre. Está estableciendo una verdad tan tremenda, tan fuerte, tan poderosa, que dice, Él es confiable porque Él es el Hijo de Dios. Es el Hijo del Padre. Y Juan establece la verdad de su testimonio cuando él dice, yo lo he visto. Yo lo he visto. Yo creo que todo cristiano, tú que me estás viendo ahí, todo cristiano, y voy cerrando este mensaje, usted que me está viendo, quiero decir esto. Todo cristiano tiene un testimonio. Todos podemos contar un testimonio. Todos podemos contar la historia de la transformación de nuestra vida. De que era adicto, Dios me cambió. De que era borracho, Dios me cambió. De que era mujeriego, Dios me cambió. De que era ladrón y Dios me cambió. De que era esto y aquello, Dios me cambió. Todos podemos contar algo. Pero no olvides que tienes que incluir en tu testimonio a Jesús. ¿Sí? Tienes que incluir la obra que Él hizo en tu vida. ¿Sí? Él vino a hacer una obra. Él vino a cumplir una obra y la vino a cumplir en tu vida. No olvides que Él es el eterno, Él estuvo siempre, preexistente es Él, que el ungimiento del Señor, a través de ese ungimiento que Él recibió, ese ungimiento fue el que te benefició, porque ese ungimiento te cambió, el poder transformador del Señor, y no olvides tampoco que aquel que lo hizo es el Hijo del Padre, es divino, se llama Jesús de Nazaret. Prepara tu corazón para contar un testimonio. Se cuenta pocos testimonios. La gente cree que no tiene nada para contar. Pero tú tienes un testimonio para contar. Cuando cuentes un testimonio, incluye a Jesús en él y tendrás una maravillosa manera de testificar y de predicar sobre lo que Cristo hace y lo que hizo en tu vida. Que Dios te bendiga. Queridos amigos, gracias por acompañarnos en Vida para Todos. Si esta palabra te ha sido de bendición, comparte con tus familiares y amigos.
La Biblia es la palabra de Dios. Hacé de ella tu escondite, tu escudo y tu esperanza. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Vida para Todos, Federico Núñez Pastor. Mañana nos volvemos a encontrar aquí, a las 6 p.m. hora de Costa Rica, en Vida para Todos.